Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Espero que en este día el Señor se encuentre con cada uno de ustedes. Hoy vamos a leer a Lucas 19. Zaqueo. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Los 10 empleados. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y a la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio una cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero que me diste y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví su dinero en un pañuelo y lo guardé. Así que le devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a uno de sus empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Jesús entra en Jerusalén. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hasta Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania,
se detuvo junto al monte de los Olivos. Allí les dijo a sus 2 discípulos: «Vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron al burro, tal como Jesús había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: «¿Por qué desatan al burro?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Luego se llevaron al burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús a que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén, y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: «Bendito el Rey que viene en nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios». Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús le contestó: «Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán». Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: «Habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie ni una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió para salvarlos». Jesús y los comerciantes del templo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que estaban allí. Y les dijo: «Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos, por su amable tiempo. Que Dios los bendiga muchísimo y, si Dios quiere, será hasta la próxima.